Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estoy desde nuestros estudios en Tel Aviv para entregarles las noticias más destacadas de Israel y el mundo. Estos son los principales acontecimientos de esta semana. Para comenzar, hay opiniones muy opuestas en Israel en torno a qué va a pasar con respecto al despliegue del plan de paz que presentó Estados Unidos. El primer ministro Benjamín Netanyahu está entre las cuerdas diplomáticamente hablando, antes de su voto prometido el 1 de julio para extender unilateralmente la soberanía de Israel sobre partes de Judea y Samaria o Cisjordania. Eso se debe a que el retroceso sobre cómo se haría o si se debería hacer proviene de todos los ángulos. Mientras Israel se prepara para enfrentar una serie de desafíos de defensa, el primer ministro está trabajando febrilmente para desarrollar mapas de alta resolución para el proceso, tal como se describe en el plan de paz de la administración de Trump. Pero con un tema tan delicado y con tantos frentes abiertos, Netanyahu y el coprimer ministro y ministro de Defensa Benny Gantz decidieron establecer un gabinete de seguridad más exclusivo, encargado de abordar las necesidades de seguridad para el plan de anexión, así como el programa nuclear de Irán. El retroceso en contra de la medida planeada que se espera enfrente a una votación de la Knesset del próximo 1 de julio ya ha comenzado. Miles de personas se dirigieron a la Plaza Rabin de Tel Aviv el fin de semana para protestar entre banderas ondeantes palestinas e incluso comunistas. So we are here to protest the idea of the annexation that does not serve Israelis, does not serve Palestinians, blocks the option for a two-state solution, blocks any option for decent life for Palestinians, and it's actually a fiction that serves Trump, serves Bibi, does not serve the people. This is why we are here. Por su parte, la autoridad palestina está en apuros por su respuesta al posible movimiento. La Corte Penal Internacional de La Haya le pide a Ramallah que explique sus planes para anular los acuerdos con Israel. Porque si la autoridad palestina se aleja de los acuerdos de Oslo, como ha amenazado, la autoridad palestina debería disolverse. Y esto anularía todos los casos contra Israel por presuntos crímenes de guerra. Por otro lado, creyendo que la medida unilateral podría poner en peligro los lazos israelíes con Europa, la oposición viene desde todos los ángulos. A nivel nacional, el ministro israelí Rafi Peretz dijo que hay partes del plan de paz estadounidense con el que no puede estar de acuerdo. En Facebook dijo que nunca aceptará un Estado palestino en su tierra natal. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania aterrizó ayer en Tel Aviv, afirmando el compromiso inquebrantable de su país con la seguridad de Israel. Ich habe eben schon mal darauf hingewiesen, dass nach unserer Auffassung das jetzt die Zeit ist für Diplomatie und Dialog. Die Ausgangslage ist außerordentlich schwierig. Und anstatt uns jetzt schon, bevor irgendwelche Entscheidungen in Israel getroffen worden sind, uns mit wechselseitigen Drohungen zu überziehen, halte ich nicht für den richtigen Weg. Ich bin heute hier, um mit allen Seiten zu reden, das habe ich getan. Und das werde ich auch fortsetzen und mich beteiligen an der Suche nach einem Weg, an dem auch Gemeinsamkeiten gefunden werden und vor allen Dingen am Schluss eine einvernehmliche Lösung steht, so schwer das auch zu sein scheint. Aunque hay signos de los sensibles impactos de seguridad que están gestando la breve visita a Israel de Aiko Mas, será seguida por una visita a Jordania, un socio importante para Israel en el mantenimiento de la paz regional, donde se espera que el ministro de Defensa Benny Gantz haga su primera visita al exterior como ministro de Defensa. Gantz, por su parte, advierte a los líderes de los colonos israelíes que no se vuelvan demasiados codiciosos antes de la votación de julio. Reunidos en la sede de la CFDI en Judea y Samaria, se dice que Gantz dice: toma lo que se te ofrece, en cuanto al resto, trata con eso más tarde. Y por otra parte, altos funcionarios israelíes dicen que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciaría inicialmente la anexión de 3 bloques en gran parte de los poblados, Mahalé Adumim, Ariel y Gush Etzion, pero aparentemente, por ahora, no el Valle del Jordán. Avanzando a medida que un nuevo brote de coronavirus gana fuerza en Israel, el ministro de Salud Yuli Edelstein dice que se debe evitar un segundo bloqueo nacional. Las reglas de distanciamiento social deberían ser tan estrictas como la aplicación de las leyes de tránsito. A la luz de un aumento significativo y miedo al segundo brote de COVID-19, el nuevo gabinete de coronavirus del gobierno anunció que está frenando algunas nuevas aperturas, como por ejemplo las líneas de trenes que estaban programadas para reiniciarse esta semana. Esto ocurre mientras que el número de infectados en total desde el comienzo del brote en Israel se eleva a 18.355 personas, de los cuales 29 se encuentran en estado grave y las muertes llegan a 300. Los funcionarios de salud atribuyen principalmente el salto en números a las reaperturas de las escuelas. De hecho, 135 ya han cerrado debido a las nuevas infecciones y se espera que 63 escuelas reabran en los próximos días. Decepcionantemente, la calificación de Israel como el lugar más seguro para estar durante la pandemia ha disminuido también.
El Estado judío bajó del primer al tercer lugar entre 200 naciones encuestadas. Dicho esto, la razón de la caída tiene menos que ver con la respuesta de Israel a la propagación de la pandemia y más que ver con que Alemania y Suiza están mejor preparados económicamente. Por otra parte, una nueva inmigrante estadounidense que llegó a Israel en un vuelo con docenas de personas que se mudaron a Tierra Santa ha dado positivo por coronavirus. La mujer llegó como parte de un grupo de otros 55 norteamericanos para hacer aliyá el martes. El grupo de ayuda a la integración Nefesh Benefesh dijo que la mujer y su hija habían dado positivo por anticuerpos antes del vuelo, pero decidieron hacer una segunda prueba para ver si aún eran portadoras, por lo que todos los pasajeros de ese vuelo ahora están en cuarentena y con miedo a haberse contagiado. Finalmente, en noticias relacionadas, una vez más, la autoridad palestina rechazó una carga aérea de suministros médicos de los Emiratos Árabes Unidos para ayudar a combatir el coronavirus. ¿Por qué? Porque el vuelo cargado con carga humanitaria directa desde Abu Dhabi a Tel Aviv fue coordinado con Israel en lugar de con los palestinos. Esta es la segunda entrega rechazada por los palestinos en un mes. En otras noticias, los líderes políticos de Israel anunciaron un avance en el caso del soldado israelí Amit Ben-Igal. El jefe de seguridad del país anunció que el presunto asesino ha confesado y que habrá justicia. El sargento de primera clase, Amit Ben-Igal, fue golpeado fatalmente por un ladrillo arrojado desde el techo de un edificio de 3 pisos en el pueblo de Yaved, en el norte de la Ribera Oeste. Casi un mes después del incidente del 12 de mayo, el ejército israelí y la agencia de seguridad del Shin Bet confirmaron el arresto de un sospechoso que fue capturado inicialmente el día del ataque para ser interrogado. אני רוצה לשבח את צה"ל, השב"כ וזרועות הביטחון על שתפסו את הרוצח השפל של עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. אני נתתי הנחיה להרוס את ביתו של המרצח הזה. מי שמנסה לפגוע בנו, ידנו משגת אותו. במוקדם ומאוחר, בשנים האחרונות, אתם רואים שזה מוקדם. El sospechoso se llama Nazmi Abu Bakr, tiene 49 años y es residente de Yaved. Además vive en el edificio de donde se arrojó la roca. El Shin Bet decía que era uno de los varios sospechosos acusados, pero en los últimos días confesó el crimen. Los cargos aún no han sido presentados por el fiscal militar. Por otra parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también emitió una disculpa por el trágico error policial que terminó con la vida de un hombre de 32 años en el este de Jerusalén el 30 de mayo. יד אל-חלאק זו טרגדיה. זה אדם עם מוגבלויות, עם אוטיזם, שנחשד, אנחנו יודעים, שלא בצדק, בהיותו מחבל במקום מאוד רגיש. אני יודע שאתם עושים את הבדיקות, אבל כולנו משתתפים בצערה של המשפחה. אני חושב שזה חובק את הציבור הישראלי כולו, וגם את ממשלת ישראל כולה. מצפה לבדיקות המלאות שלכם בעניין הזה. כמובן שזה לא מצדיק את ההתנפלות הפרועה הזאת נגד חבר הכנסת לשעבר גליק. אני בטוח שגם כאן תמצאו את הדין. Cambiamos de tema porque les quiero contar una historia sobre dar crédito, pero no hablo de cualquier crédito, sino uno muy sagrado, porque tiene que ver con las escrituras bíblicas. Según los conservacionistas israelíes, un pájaro local está siendo afectado fuera de su estado sagrado, mientras que al mismo tiempo corre el riesgo de extinguirse. Vale la pena luchar por su reconocimiento. Al buitre Leonardo se le niega gravemente su fama bíblica, al estar mezclado con el águila. Estas criaturas notablemente malolientas también están en peligro, pero en Israel una red de conservacionistas le está dando al ave en peligro un lugar especial, en una tierra cuyos antiguos profetas vieron en su vuelo vertiginoso una metáfora, la exaltación religiosa. Igal Miller, que trabaja para conservar aves rapaces en peligro de extinción, dice que la población de buitres leonardos de Israel se ha reducido después de ser golpeada por envenenamiento accidental y urbanización. Así que ahora la autoridad israelí de la naturaleza y los parques están criando a los polluelos en cautiverio. פה אנחנו התחלנו עם גרעין רבייה שלנו מקומי, שעוד היה לנו מספיק, ומגדלים את הגוזלים, מאקלימים אותם, מרגילים אותם, ואחרי כמה שנים משחררים אותם לטבע. Y volviendo al homónimo que en hebreo es Nesher, el pájaro a menudo ha sido mal etiquetado en las escrituras. Por ejemplo, en la versión de la Biblia del rey Jacobo en inglés, describe a Dios como portando a los israelitas con alas de águila en lugar de alas de buitre. Y de acuerdo con el Museo Bíblico de Historia Natural de Israel, muchas personas todavía se sienten tan incómodas como los traductores del siglo XVII al identificar un buitre con la nobleza que ven en las escrituras. Continuando, cada vez que respirás, estás alimentando tu cuerpo con energía. Es un proceso natural y es justo el tipo de casos que los científicos en Israel están explotando, ahora extrayendo energía de las plantas.
La fotosíntesis es el proceso de cómo las plantas producen energía y oxígeno. Es un hecho que casi todos recuerdan de la biología estudiada en la escuela secundaria. Y es este mismo proceso en el que se basa la tecnología de paneles solares de hoy. Pero los científicos israelíes ahora creen que pueden llevar este proceso un paso más allá, mediante la programación de plantas para producir energía renovable. Un estudio de la Universidad de Tel Aviv publicado recientemente sugiere que básicamente cualquiera y cada planta se puede transformar en una fuente eléctrica, que luego puede enseñar a producir una amplia variedad de combustibles como el amoníaco y el hidrógeno. Entonces, abre la puerta a un nuevo campo de la agricultura equivalente a la producción de trigo o maíz para la seguridad alimentaria, pero para generar energía, especialmente a la luz de cómo generar hidrógeno y amoníaco, que hoy en día depende del uso de combustibles fósiles. Pero ante todo lo dicho, los investigadores dicen que probablemente pasarán años antes de que estos resultados estén a la altura de los estándares de uso comercial. Y para finalizar, esta semana se conmemoró el Día Mundial del Océano, y las organizaciones israelíes se han dirigido a las playas para limpiar las costas de basura. Pero la contaminación en el mar está lejos de ser el único problema que amenaza a nuestro planeta en estos días, y un diseñador israelí está aportando un enfoque creativo en un intento de abordar el creciente desperdicio. La basura es un problema cada vez mayor, y con el coronavirus en pleno apogeo solo parece estar empeorando. Máscaras y guantes ahora ensucian las calles en cada esquina, pero además de generar indignación por el problema, un diseñador israelí se está inspirando. Les presentamos Las Historias de Guantes, un nuevo feed de Instagram creado por Yoav Gatti, y se dedica por completo a llamar la atención sobre la basura de los guantes, tomando fotos de las prendas de manos desechadas y transformándolas en personajes caprichosos. Cada personaje incluso tiene una historia personal divertida, como Fabio aquí, que está muy emocionado de distanciarse socialmente en la playa. Gatti dice que la página ayuda a las personas a tomar notas sin señalar con el dedo. Y ahora los seguidores también participarán al ayudar a nombrar creaciones futuras e incluso publicar alguna propia. Aún así, a pesar de la creciente popularidad de la historia de los guantes, Gatti espera que la página pueda morir con el problema que la inspira pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren recibir más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.